Artículo de edición especial número 80, edición 4 de 4. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenos días. En los 3 artículos anteriores hemos visto la concesión que Jesús tuvo con Nicodemo. Si prestamos bien atención, en el versículo 3, Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús cómo podía un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo, Jesús le explicó que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y siguió explicándole la diferencia entre haber nacido de la carne y haber nacido del Espíritu. Pero una de las cosas que debemos notar en esta conversación entre Jesús y Nicodemo es cómo Jesús explica la manera de nacer de nuevo. Leamos lo que le dijo en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le está diciendo a Nicodemo que la manera de nacer de nuevo es por medio de la cruz. Jesús le refirió la serpiente de bronce seguramente para que Nicodemo pudiera comprender con más facilidad, ya que Nicodemo conocía bien la historia de la serpiente de bronce. En el libro de Números, capítulo 21, del versículo 6 al 9, se encuentra registrada la historia de la serpiente de bronce. Leamos Números 21, 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si prestamos un poquito de atención a estos versículos, podremos darnos cuenta que esa serpiente de bronce es una sombra de Jesucristo. Veamos más a fondo esta parte. El pueblo de Israel cometió pecado, y por causa del pecado Dios envió serpientes ardientes. Estas serpientes habían matado a muchas personas. Por esta razón vinieron a Moisés y le pidieron que rogara a Dios que las quitara. Las serpientes aquí representan el pecado y a Satanás. Desde el momento en que las serpientes ponían su veneno, desde ese momento eran sentenciados a muerte. Dios no quitó a las serpientes, sino que le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta. Así cualquiera que fuera mordido, si miraba la serpiente, podía vivir. En la Biblia, el bronce representa el juicio, las serpientes ardientes a Satanás y el pecado. Cuando eran mordidos, desde ese entonces se dictaba la sentencia de muerte, pero si miraban a la serpiente de bronce, entonces podían vivir. Jesucristo murió clavado en una cruz y fue levantado. Nosotros fuimos muertos por causa del pecado. Satanás nos inyectó su veneno mortífero y nos causó la muerte. Pero muchos están tratando, como Nicodemo, de ser salvos de una forma incorrecta. Jesucristo enjuició a Satanás en la cruz del Calvario. La serpiente de bronce, levantada en un asta, era una sombra del fin de Satanás, como en la cruz del Calvario. La serpiente que estaba en el asta era de bronce. Significa que Dios está mostrando la forma en que Jesús llevó a juicio a Satanás y cómo Jesucristo lo derrotaría en la cruz del Calvario. Es decir, aquella serpiente de bronce representaba a Jesucristo en la cruz enjuiciando a Satanás. Por esta razón Jesús le dijo a Nicodemo lo siguiente. Leamos Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor intención de Jesús era que Nicodemo supiera que nacer de nuevo es reconocer que está muerto por causa del pecado, y que la única manera de vivir es mirando a Jesucristo en la cruz del Calvario.
Hasta aquí termino el compartir con ustedes lo que la Biblia dice acerca del nuevo nacimiento. Hasta la próxima. ¿Hay algo